Este día vamos a hablar sobre la inmutabilidad de la ley de Dios. Recuerda que estamos hablando del fundamento del gobierno de Dios y el día de ayer ya nuestro pastor Dani Perla nos introducía al hecho de que el santuario también es una gran representación de cómo Dios gobierna el mundo al mostrarnos que en el arca del pacto ahí estaban los 10 mandamientos y justamente por eso se llama el arca del pacto. Así que vamos a orar para reflexionar en el tema de este día. Querido Padre, gracias te damos porque en tu palabra siempre encontramos la guía que necesitamos para todo en nuestra vida. Por favor, ayúdanos a contemplar la ley en su verdadera dimensión, para que así nuestras vidas puedan ser bendecidas. En Jesús, amén. Amén. Para este día, pastor, partiendo de que usted ya ayer mencionaba que la ley es un reflejo del carácter de Dios, es un trasunto, decimos, una transcripción del carácter de Dios. Llama la atención entonces que sea tan atacada incluso por cristianos, pero me gustaría quizás antes de llegar a ese punto plantear lo siguiente: ¿por qué en la Biblia nunca vamos a encontrar evidencia de que Dios haya dicho en algún momento, ¿saben qué? Podemos cambiar las leyes, podemos cambiar esto? ¿Y qué evidencia bíblica tenemos de que eso no podría pasar? Bueno, totalmente de acuerdo, eso no podría pasar ni puede pasar. Si pasara, este universo dejaría de existir, sí. Porque fue creado por un Dios de amor cuyas leyes vienen porque Él es el autor de todo lo que hay, y las leyes también son un reflejo de Él, un reflejo de su amor. No puede haber, no es algo que no podemos nosotros entender, ni siquiera imaginar, bueno, ¿y qué pasaría si no hubiera Dios? No, simplemente veamos lo que está pasando en el planeta Tierra, un caos. Sí. Definitivamente, yo lo decía ayer en la oración, porque las leyes han sido puestas, la ley de Dios ha sido puesta a un lado, y aquí que Dios está atenuando con misericordia, ayudándonos para que esto no sea peor. Pero si Dios se retirara totalmente de nuestro mundo, esto realmente sería insostenible. La Biblia declara categóricamente, hay varios pasajes que se mencionan en la lección de hoy, que la ley de Dios no puede pasar. Bueno, hay pasajes clásicos, tal vez sería bueno leer algunos. Claro. Uno en el Nuevo Testamento, el mensaje de Jesús en lo que se conoce como el Sermón de la Montaña o el Sermón del Monte, Mateo, capítulo número 5, versículo 17 y 18. Tal vez después podemos ver alguno del libro de los Salmos. Muy bien, dice acá: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Aquí tenemos claramente por Jesús en sus palabras que la ley no puede ser abolida, no puede ser cambiada. Él dice, no piensen que yo he venido para eso. Tal vez una pregunta que tendrán algunas personas: bueno, y en el cielo a los ángeles también Dios le dice, no matarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Ahora, recuerden ustedes, la ley de Dios, igual que el santuario, aquí lo podemos responder, que Dios tiene un santuario en el cielo. Ahora, si usted me pregunta, ¿y tenía las estacas como tenía el santuario terrenal? Obviamente, el santuario terrenal es una adaptación del original que hay en el cielo, que es algo maravilloso. ¿Cómo sabemos eso? Porque el santuario, el tabernáculo primero que hizo Moisés, luego cuando ya estuvo permanente, construyó Salomón un templo, hubo adaptación. Hubo cambio. Hubo cambio. No es que Salomón dijo, bueno, va a hacer aquí esto, solo que ahora lo voy a hacer de esta otra manera. Incluso esos planos de adaptación y de cambio del santuario del desierto, digamos, de la tienda. Allá un edificio permanente, Dios tuvo que dar revelación cómo iba a ser. No es que hicieron como ellos quisieron. ¿Por qué? Porque era una representación de lo que hay en el cielo. Ahora, la ley de Dios, la esencia, toda la ley se resume en una palabra: amor. Y aquí es donde algunos se han confundido. Bueno, quedémonos con amor y quitamos todo lo demás. Es que si nos quedamos con el amor,
vamos a hacer lo que la ley dice que hagamos, claro, o no vamos a hacer lo que la ley dice que no hagamos. Pero el motivo es el amor. Ahora, los ángeles en el cielo, ellos están totalmente compenetrados en el amor de Dios. Y ya ellos tienen por naturaleza el seguir los requerimientos de la ley de Dios. Dios nos dio entonces esta ley adaptada a nuestras necesidades humanas, donde ya nosotros habíamos caído en pecado. Pero la esencia de la ley de Dios, el amor hacia Él y el amor al prójimo, se mantiene, y entonces Dios nos muestra cómo en nuestra naturaleza humana nosotros podemos cumplir con ese amor. Jesús lo dijo claramente: no he venido, tiene que cumplirse, así como está escrito, tiene que cumplirse hasta que pasen el cielo y la tierra. Veamos Salmo 111, el Salmo 111, versículos 7 y 8. Muy bien, y dice este pasaje aquí: las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Los escritores bíblicos, los siervos de Dios en el pasado entendieron que la ley de Dios era permanente. No es algo que Dios dice: bueno, voy a hacer esta ley y luego la cambiamos, como sucede aquí en la tierra. Claro, un país hace una ley, se hacen enmiendas, se hacen cambios, pero en el cielo Dios de una sola vez dio su ley, que es eterna, es permanente, y el hecho de que estuviera en el lugar santísimo, que representaba la presencia de Dios, de hecho ahí estaba lo que se llama la Shekinah, de esa arca del pacto, era la presencia, la gloria de Dios, definitivamente estaba en ese lugar, y ahí era donde estaba su ley, que es inmutable, o sea que no puede cambiar, que es permanente, es eterna. Como decíamos ayer, usted nos lo decía, como refleja el carácter de Dios, tiene que ser inmutable porque Dios no cambia, y también eso es un atributo del Señor Jesús, dice, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero entonces, pastor, para ver esto, porque me llama la atención esto que usted decía, los ángeles en el cielo entienden el principio fundamental, y el resultado de que alguien se desvió del principio, pues ya lo vemos, ¿no? Lucifer y la tercera parte de los ángeles, y luego lo que trajo a esta tierra, desviarse del principio de la ley de Dios, que es el amor, trajo todo lo que nosotros conocemos. Pero entonces, ¿qué ganarían, no sé si usar esa palabra, pero qué ganarían algunos con decir que ya no estamos obligados a guardar los mandamientos de Dios? ¿Qué puede haber detrás de eso para que haya gente que incluso argumente, y debo decir a veces muy acaloradamente, que no estamos obligados, que esto fue algo del pasado, que solamente le competía a los judíos, y que por lo tanto ya por la venida de Jesús ninguno tenemos que obedecer los mandamientos de Dios? Sí. Bueno, quiero decir aquí algo, hermano Gerson. Hay personas muy sinceras, claro, que han sido enseñados de esta manera. Precisamente por eso esta enseñanza, este libro que se ha distribuido, estas lecciones tienen el objetivo de llamar a esos corazones sinceros para que escudriñen lo que dice la palabra de Dios, porque sin querer, sin saberlo, están diciendo, al decir eso que usted menciona, si alguien dice, no, hay que hacer un lado, ya no tenemos que obedecer la ley de Dios, están diciendo barbaridades. Voy a usar esa expresión, porque lo que están diciendo en otras palabras es, y la Biblia tiene un principio: el que quebranta la ley, quebranta todo. Por ejemplo, uno de los mandamientos de la ley de Dios que es central, porque cuando lo vemos en hebreo está de esa manera estructurado, es el mandamiento del sábado, que el cuarto mandamiento dice que el séptimo día o sábado es el día de reposo para Jehová nuestro Dios. Ahora bien, ese mandamiento es central. Alguno dice, hagámoslo a un lado. Si yo pudiera hacer a un lado ese, entonces tengo derecho de hacer a un lado todos los demás. Ese es el problema. Esa es la situación. Si yo hago a un lado ese, hago a un lado todos los demás. El que quebranta en un punto, quebrantó ya toda la ley, porque el mismo que me dijo que haga esto, me ha dicho que no haga esto otro. Es la misma persona, no es que, bueno, aquí yo agrado a este y con este otro punto agrado a otro. No, es el mismo, no podríamos realmente
Si alguien dice que la ley de Dios ya no estamos obligados de obedecerla, prácticamente se queda sin salvaguardia, listo, este es el otro peligro, para aceptar cualquiera otra idea que pueda provenir, y ya sabemos de dónde, puede ser inspirada por el enemigo de las almas. Entonces, prácticamente ese es el gran peligro, de la cristiandad en lo largo de la historia, es hacer a un lado los requerimientos de Dios para establecer entonces los requerimientos del hombre. De los seres humanos. Y qué tremendo es esto, porque realmente debe llamarnos la atención. Y partiendo del hecho de que cuando hablamos de la ley de Dios, hablamos del fundamento del gobierno de Dios, también sería decir, pues no quiero el gobierno de Dios sobre mi vida. Y es peligroso que lleguemos a decir eso. Y como decía nuestro pastor, lo sabemos que a veces hemos sido enseñados de una manera y pues tal vez sin querer decimos cosas como esta. Pastor, entonces para terminar con nuestra reflexión de hoy y para que también pueda orar por nosotros, ¿cómo podemos nosotros estar escudados de también mal utilizar la ley? Porque hay que admitirlo, se ha mal utilizado la ley en algunas ocasiones hasta el punto de convertirla en una herramienta de salvación. ¿Cómo podemos tener claro que la ley no es la que nos salva, pero al mismo tiempo reconocer la inmutabilidad de ella? Todo está basado en el objeto de mi fe. El objeto de mi fe no puede ser la ley. El objeto de mi fe tiene que ser Cristo. Cuando yo lo pongo a Él como el objeto de mi fe, entonces yo entro en una relación con Él, y la relación con Él es la que me lleva a la obediencia. Amén. Él lo dijo, San Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Hay una relación ahí. No puedo guardar solo los mandamientos sin amarlo, eso es legalismo, lo que usted decía, y no puedo amarlo sin guardar los mandamientos, el libertinaje. Entonces tienen que estar los dos juntos, el amor y la obediencia van de la mano. Pero la base, y es lo que hemos estado hablando, es el amor a Dios, es el amor, es nuestra relación, es nuestra dependencia de Él, porque de hecho, como seres humanos solos, dejados a nuestra propia fuerza, no podemos, lo decía Pablo en Romanos 7, yo dejado a mí mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, con la carne a la ley del pecado. O sea, si tengo la intención, quiero obedecer, pero no voy a poder. Claro. Tengo que unirme a Cristo. Amén. Entonces, pastor, ora por nosotros por eso, para que hoy tomemos la decisión de unirnos a Cristo y que Él pueda poner en nuestros corazones, como es la promesa del nuevo pacto, por cierto, sus leyes. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por tu bendición en esta mañana, en esta oportunidad, en este día que tú nos das. En este momento te agradecemos porque nos has dejado indicaciones claras acerca de tu santa ley. Gracias, Señor, porque podemos estar seguros de que la autoridad máxima descansa en tu palabra, en tu persona, y que haya estabilidad en el universo para toda la eternidad. Y aunque ahora vemos en el presente, en nuestro mundo, vemos diferentes dificultades por haber invalidado tu ley en algunos sentidos, ahora, Señor, sabemos que pronto se va a recuperar la armonía que una vez existió, de la cual tú deseas que nuevamente nosotros gocemos. Danos sabiduría, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.